Alfredo Tababarí. Puede iniciar. Okay. Gracias, muy buenos días. 10 minutos es muy corto para exponer tan importante tema. Sin embargo, vamos a tratar de ser puntual en algunos slides. El tema de ahora es desafíos y hoja de ruta productiva para que el Beni genere riqueza para todos. Creo que ya mucho se ha hablado del enorme potencial que tiene el departamento del Beni y hoy nos toca pasar de todo el concepto del análisis, las potencialidades, a plasmar un escenario de acción y de actividades que nos permita generar riqueza. Y yo creo fundamentalmente en tres ejes que debemos trabajar todos los actores, los venianos, agricultores, ganaderos y todos los actores que estamos en la cadena agroalimentaria. Y básicamente son para nosotros, desde nuestro punto de vista, suelo, tecnología, infraestructura y financiamiento con reglas claras. Creo que esos elementos ordenados y sistematizados podemos salir adelante y generar riqueza. Uno de los desafíos es el suelo y el clima como un gran potencial. Todos sabemos que la transversal, y se ha generado a través del plan de uso de suelo y ha generado como 9 millones de hectáreas aptas para agricultura bajo manejo, tienen una transversal que es la acidez del suelo. Y no tanto como un potencial, sino que es una transversal que puede ser corregida, es modificable, y toda vez que la experiencia en los países vecinos como en los estados de Mato Grosso, Rondônia y Acre, hoy en día esos suelos ácidos de terrenos marginales hoy en día son enormemente potenciales agrícolas. Entonces es algo que se puede manejar. Y otro de los temas fundamentales es el tema del clima. La cantidad que nos llueve es única en la parte de la región amazónica, llueven como 1.800 milímetros, permiten tener una cantidad suficiente de agua para un cultivo de invierno, y en verano sí hay un exceso, pero trabajando con ciertos drenajes permiten tener 2 campañas y 2 cultivos únicos en esta región amazónica, y en muchos de los casos ha permitido tener 3 campañas en un año. Si vemos acá la estadística del Senami, en el invierno nos llueven 400 milímetros. Estamos hablando de la zona más seca. Y la parte de la época lluviosa, porque el Beni tiene seco y lluvia, o sea, son 2 parámetros. En la parte lluviosa tenemos alrededor de 1.300 milímetros, o sea, hay bastante agua en exceso, pero sí, lo importante es que la tenemos en ambas campañas. Ese es un enorme desafío y lo consideramos para nosotros desde el punto de vista como agricultores un enorme potencial. Otro de los temas y desafíos son el tema de la infraestructura y el corredor estratégico. Todos los agricultores de la provincia Marván y Cercado llevan la producción hacia Santa Cruz, pero no hemos mirado y no hemos visto que en esta parte de acá de la región, y si estamos hablando de la zona norte del departamento, la zona oeste también, la zona de Yucumo, de que hay también un enorme mercado que nos integra hacia uno de los mercados más importantes, como es el mercado de La Paz. Y no está de más decir que la mayor pretensión de la zona del Acre y Rondônia es ir hacia los mercados asiáticos a través de la ruta de Chancay. Si hacemos un análisis
de los agricultores que están produciendo hoy en día agricultura como soya, arroz y carne en esa zona, la mejor opción geopolítica es ir hacia la zona del Perú, hacia la zona de La Paz, y ese sería un excelente corredor estratégico que ya tenemos. Existen más de 700 kilómetros asfaltados, desde Guayaramerín hasta Yucumo, y toda esa zona de impacto está totalmente asfaltada, una carretera que no tiene más de 2 años. Gracias. Entonces, los venianos ya tenemos una infraestructura y un eje troncal. Sí es fundamental el tema de Guayaramerín, el tema de Trinidad, los 2 puentes que se tendrían que hacer, pero ya existe una infraestructura viable y altamente estratégica para desarrollar la zona. El tercer desafío es la brecha tecnológica. Nos llena de satisfacción que esta nueva gestión que tenemos acá, a través de la elección, nos ha permitido aperturar el uso de la biotecnología, pues estábamos compitiendo y estábamos relegados con una agricultura de los años 50, ¿no? Entonces es difícil competir. Hoy en día tenemos mensajes alentadores y esperamos que todo lo que diga la actual gestión gubernamental cumpla con el tema de biotecnología, la transferencia, y creo que eso a nivel de competitividad nos va a permitir a nosotros poder posicionarnos en un escenario mucho más competitivo que el que teníamos antes restringido. Bien, pasando a la hoja de ruta productiva, los 3 ejes productivos como ser suelo, agricultura, ¿no?, de precisión y valor agregado a través de la tecnología, no podrían ser plasmados en una estrategia si no tiene un eje político institucional. Y aquí quiero referirme a algo que tal vez no hemos hablado, pero es momento de discutirlo, es que se debe generar una sinergia para tener una ley del agro del Beni. No se ha hablado mucho, pero es momento de plasmar, porque se requieren ciertos incentivos, se tiene que tener una seguridad clara, seguridad a las inversiones, a los fondos de fideicomiso, a través de una ley del agro, que más adelante vamos a hablar. Volviendo al desarrollo de los ejes, existe la experiencia de que ya se está desarrollando las correcciones de calcario en la zona norte del departamento con excelente resultado, excelente trabajo de trazabilidad que se está haciendo con los agricultores de la zona norte. Ya se está llevando calcario a esos suelos y se están, obviamente a través de los resultados se tienen buenos indicadores de corrección en el tema de pH. El segundo eje es el tema de la agricultura de precisión. Se habla de una agricultura 4.0, que hoy en día es común ver fumigación con dron, tasas variables, tipos de fertilizaciones que integran todo lo que es la inteligencia artificial con estudios de suelo y permiten tener una dosificación adecuada en cuanto al tema de agricultura, que ya se lo viene desarrollando en esta parte de acá. El tercer eje, el valor agregado de agroindustrias en territorio. Si ustedes ven, hay varias infraestructuras que antes tenían un objetivo de administración gubernamental, como era el tema de MAPA. Sin embargo, se construyeron, en el caso, por ejemplo, de la región, lo que es silos de MAPA, que tiene una capacidad de beneficiar el 40% de la producción arrocera de la provincia de Marabán y Cercado. Es decir, silos de MAPA Santa Rosa tiene la capacidad para beneficiar el 40% de la producción que produce el Beni. Y el Beni es el segundo productor a nivel nacional de arroz. Eso genera, jóvenes, un ahorro de 18 millones de dólares, el equivalente a lo que vale una planta de silos en Santa Rosa. Eso está
aún en manos del Estado, ha sido intervenido en esta nueva administración. Esperemos que a través de una alianza público-privada y pueda generar un nuevo modelo de trabajo, podamos desarrollar esta industria muy importante para la región del Beni. Existe el matadero, como mencionaban los anteriores panelistas, que está en la zona de Vallivián, está en construcción, no sé cuándo terminará, pero me imagino que ya debe estar por terminar. También se convierte en algo estratégico para la ganadería, y aquí es importante el concepto de que no va a haber una ganadería de exportación, como lo mencionaban los anteriores panelistas, si no desarrollamos la agricultura. Porque si bien la agricultura tiene otro mercado, el tema de la agroindustria y los desarrollos que permiten a los granos van a desarrollar el tema de confinamiento. Entonces tienen que ir de la mano juntos, tanto la ganadería como la agricultura complementaria, para poder desarrollar este eje tan importante como es el tema de la agroindustria. Y en el Beni ya existe la infraestructura, por lo menos inicial, de dos industrias que deben ser incorporadas al sector privado, como es el tema de beneficiamiento de grano de Silo Santa Rosa y el tema del centro de confinamiento y el matadero de exportación que están en Vallivián. Hay otra zona que no corresponde al departamento del Beni, pero es una industria muy importante, como es San Buenaventura. San Buenaventura, geográficamente, por lo que conocemos y tenemos información, está mal ubicado en cuanto al tema de productividad, porque está justo en una zona dependiente y en una zona de área protegida. Y los agricultores de la zona de Santa Rosa y una asociación de cañeros están desarrollando la caña. Tuvieron muchos problemas para vender su caña. Creo que a algunos no les han pagado, a algunos productores, pero hay alrededor de unas 400 o 500 hectáreas de caña. Están a menos de 60 kilómetros del ingenio San Buenaventura. Entonces es una buena alianza de que eso también se potencie con agricultura en el otro lado, o sea, pasando el puente Rurrenabaque, viniendo hacia Santa Rosa. Creo que esos tres elementos industriales podrían despegar un importante efecto económico en la región. Y lo más importante, creo que se traduce en generar una ley para el agro. Y creo que este es el escenario que nos permita a nosotros conectarnos sobre esta idea, porque esta ley del agro permite estar con todas las personas que estamos desarrollando esto, tanto productores, intelectuales, empresarios, académicos, universidad, la CAINCO y todas las instituciones que están auspiciando tan importante evento. Debemos nosotros pensar a desarrollar una ley del agro que proteja justamente la visión. Así como hubo un plan Bohan para Santa Cruz hace más de 100 años, así nosotros los benianos debemos empezar a desarrollar, y debemos nosotros protegernos para un solo interés: generar riqueza para todos los benianos. Este foro puede ser un buen punto de partida de un pacto productivo. Los compromisos: trabajar en una propuesta de la ley del agro a un plazo definido. Se irán a generar mesas técnicas, esperemos que así sea, y se pueda compartir a partir de aquí una idea para desarrollar el cuarto componente. Bien, creo que si ordenamos suelo, tecnología, infraestructura y el financiamiento a través de las reglas, que estamos hablando de la ley, en este caso podría generar una ley del agro donde proteja el tema del fideicomiso. El Beni puede pasar de vender materia prima barata a construir riquezas sostenibles para su propia gente. Quiero citar algunos ejemplos porque el tiempo no da, pero voy a dar algo bien práctico y sencillo de cosas que se están haciendo en el Beni. Esa zona es la zona norte del departamento, propiamente la zona de San Joaquín. La foto de la izquierda, la parte amarilla que ustedes ven acá, es una soya testigo que nosotros llamábamos una soya donde no se ha aplicado calcáreo, y al fondo ve otro tipo de cultivo que es la misma soya en la misma época, misma variedad, con encalamiento.
y la foto de la derecha ya es la foto con soya. Entonces, esa investigación que nos pasaron es una investigación de suelo y algo que está ocurriendo para desarrollar el norte del departamento. Es un cultivo de soya en cerrados del Beni. En el tema del arroz, fíjense, hay algo que creo que ningún agricultor lo hace en el mundo, pero aquí se llevan a 500 kilómetros la producción de arroz a un mercado que es Montero. Ustedes sabrán que el arroz tiene 16 horas entre la cosecha y el beneficiado. Si usted en 16 horas no logra secar su arroz, pierde la producción. Y para llevar ese arroz desde el Beni, desde Casarabe hasta Montero, tardan 12 horas. Entonces tiene exactamente 6 horas para uno, o negociar tu arroz o secarlo tu arroz. Y eso se lo viene haciendo durante más de 15 años. ¿Cuánto de eso se hace en el Beni? El 99.9% del arroz es beneficiado en Montero. Prácticamente todo el arroz es beneficiado en Montero. Sin embargo, si miramos acá hacia el otro lado que decías, Mo, el Perú es un enorme mercado para el arroz producido en el Beni. El mayor proveedor de arroz hacia el Perú está Uruguay. Uruguay está a 4.000 kilómetros de ese mercado y el Beni está a 1.000 kilómetros. Entonces, geopolíticamente, estratégicamente, es también una interesante opción y debemos mirar ese tipo de mercado. ¿Y por qué debemos mirar ese tipo de mercado? Porque todos están yendo a Shanghái, todos buscan cómo abaratar costos, podemos ver las distancias entre producir en Montero y ir a Shanghái y producir en la zona de Quiquibey o producir la zona del Triángulo, que vamos a decir la zona del norte. Mucho más cerca están las zonas del Beni que las zonas productoras de Santa Cruz. Entonces, en términos de distancia, estamos más cerca y todos están queriendo ir a Shanghái. Son 3 ejemplos que les quería mostrar de lo que sucede y lo que está sucediendo actualmente. Como último tema que me gustaría compartir, el CAPEX, que es una inversión que se hace antes de sembrar, donde se evalúa el valor de la tierra, el desmonte y algunas correcciones de suelo como el uso de calcario o yeso. En Navarra no tengo el puntero láser, pero si ustedes se fijan en la parte de arriba, un costo CAPEX de tierras en la Chiquitanía está alrededor, entre todo lo que es uso de calcario y valor de la tierra, está más de $2.000. Y las tierras, y todos estos 3 grupos de tierras, vamos a decir, Zamborra, Yucumo, el Cerrado de Mamoré, son mucho más baratos, la mitad de lo que costaría producir en la zona, digamos, de la Chiquitanía, en cuanto al valor de las tierras y el CAPEX, ¿no? El CAPEX es simplemente la adición del valor de la tierra, el desmonte y el uso de medidas correctivas. Entonces, el Beni se convierte en el próximo destino de aquellas inversiones que quieran desarrollar agricultura debido a un factor tan importante como es el tema de la inversión en cuanto a este tipo de actividad. Con estos 4 ejemplos quisiera cerrar la exposición. Mi tema no era tanto desarrollar una parte académica, pero sí mostrar estos datos que son datos reales. Gracias. Agradecemos al ingeniero Alfredo Tabavari por su valiosa intervención. Seguidamente, invitamos al ingeniero Rodolfo Coller Berrogón a pasar al frente para realizar su exposición.
Muy buenos días para todos ustedes. Quiero agradecer primero a la Universidad Univalle, a Acción Social y a todos los que están presentes acá por generar este espacio de reflexión sobre básicamente el tema de generación de riqueza, el Beni exportando. En otras palabras, cómo salimos de la pobreza, cómo el Beni deja de ser la región más pobre del país y al final y al cabo, cómo desde el Beni contribuimos para que Bolivia deje de ser el histórico país más pobre de Sudamérica y uno de los 4 países más pobres de toda América Latina. ¿Cómo le explicamos al mundo que Bolivia con tanto potencial es de los países más pobres de América Latina? Quiere decir, del mundo, con ingresos per cápita parecido a varios países africanos subsaharianos. Entonces, felicidades a todos ustedes por el evento. Para algunos minutos de, más que de datos técnicos, no pretendo dar un aula aquí de agronomía, de ganadería, de forestal, sino usar los datos, los números para una reflexión. Cómo Bolivia y especialmente el Beni se sacude de la pobreza, porque de eso es lo que estamos cansados. Próximo. Mientras van preparando la presentación, que está ahí en la computadora, yo quiero comentarle que esta propuesta que tengo para el Beni y finalmente para Bolivia es en base PowerPoint, AgroBeni. Yo se la pasé ya a ella. Entonces, esta propuesta que tengo para el Beni y para Bolivia, que se llama Desarrollar el Agro, es decir, la agricultura, la ganadería, el sector forestal, es en base a mi profesión. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, formado en el Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais. Es en base a lo que yo viví en el Brasil, en Mato Grosso do Sul, en Mato Grosso, en Rondônia, Acre, una parte pasé en Paraguay y vi cómo se transformó Paraguay. Y también en base a mi experiencia de ser 12 años técnico contraparte boliviano ante la Agencia de Cooperación del Japón, JICA, donde trabajé como técnico y como director ejecutivo del Centro Nacional de Mejoramiento de Ganado Bovino. Entonces, la propuesta es para, en base al agro, la agricultura, la ganadería, el sector forestal, convertir al Beni en la región más rica de Bolivia. Evidentemente, a veces uno es criticado por la propuesta porque siempre yo digo, si hay una propuesta para convertir al Beni en un gran productor de cohetes para ir a la luna, para producir satélites para ir al espacio, bienvenidos, sentémonos y vamos analizando. Bienvenidas todas las propuestas. Próximo. Ya, ok. Básicamente el Beni tiene 22 millones de hectáreas. Nosotros queremos ocupar solamente 1 millón de hectáreas del Beni con agricultura, que entre la campaña de invierno y verano hace 1.3 millones. La ganadería bovina del Beni, los datos oficiales de Bolivia dicen que el Beni tiene 2,3 millones de hectáreas. Los datos de FEGABENI dicen 3 millones. Evidentemente no hay censo agropecuario hace más de 10 años, probablemente esté cerca de los 3 millones. Y la idea es duplicar el rebaño bovino del Beni, ya sea de 2.3 o de 3 millones, pasarlo a 4,6 o 6 millones. Y en el área forestal, el Beni tiene más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos, solamente 400.000 hectáreas están bajo planes generales de manejo. La idea es poder llegar a 2,5 millones de hectáreas bajo manejo. Y si sumamos toda esa producción, alcanzaría la friolera de 2.400 millones de dólares. Sí, desde aquí, desde el Beni. Parece increíble. ¿Cuánto exporta el Beni? 150 millones de dólares la castaña y más o menos por ahí también otros 150 millones de dólares con la ganadería. No pasamos de 300 millones, por eso somos la región más pobre de Bolivia, del país más pobre de Sudamérica. Nosotros somos inclusive la región más pobre, o sea, nuestra desgracia es completa. Por eso es que la mayoría de los benianos se van a Chile, se van a España, se van a vivir a Santa Cruz y probablemente sus hijos de ustedes lo tengan que hacer también. Próximo. Perdón. Y ese es el problema que yo hablaba, o sea, ¿por qué estas propuestas? ¿Por qué necesitamos producir? Si ustedes se fijan,
Bolivia históricamente ha sido el país más pobre. Fíjense ahí, estamos con, bueno, no se ve el puntero, pero más o menos el 2015 éramos el más pobre con $3.000 ingresos per cápita. Al 2022 estamos con 3.500 y mire lo que tiene Paraguay. Paraguay tenía 4.000, tiene 6.000. Chile y Uruguay son los países más ricos de América Latina. Entonces, ¿por qué razón nosotros estamos proponiendo esto de sacudirnos en la pobreza? No podemos seguir en esa situación de ser el país más pobre, un país básicamente que quiere vivir de lo simplemente encontrado en Bolivia como minería, oro, litio, hidrocarburos, petróleo, gas. Bolivia tiene que egresar de ese nivel kinder de querer vivir solo de lo que le regala la naturaleza. Bolivia debe aprender a vivir de lo que construye con sus manos, de lo que construye con su intelecto, su inteligencia. Ese es el gran cambio que tiene que haber en las próximas generaciones bolivianas, porque si no, va a seguir siendo uno de los países más pobres del mundo. Y en el caso de los venianos ya lo dijimos, el Beni es el departamento con menor ingreso per cápita, el más pobre, habiendo tanto potencial. La pregunta del millón, ¿qué está fallando en Bolivia? ¿Qué está fallando en el Beni? Bolivia tiene recursos naturales, el Beni tiene potencialidad de recursos naturales. ¿Saben qué falla? Nosotros, el recurso humano, la visión, el conocimiento, la tecnología. Sacudamos, no, este es un momento de oportunidad, hay un cambio de gobierno, presentemos propuestas. Y ahí está el tema de la agricultura. Hasta hace pocos años se decía que el Beni no servía para nada, tenía un plan de uso de suelo, prohibida la agricultura. A diferencia, 30 años atrás los cruceños le tocaron la puerta al gobierno alemán y a través de la GTZ alemana se hizo el plan de uso de suelo de Santa Cruz, que liberó en agricultura en limpio más de 4 millones de hectáreas. Sin embargo, los benianos, por falta de visión y de conocimiento, recurrimos a una ONG ambiental de Cochabamba, que vino y hizo el plan de uso de suelo hace cerca de 30 años atrás y prohibió la agricultura, prohibió la siembra de pasto y todo era que nos dediquemos simplemente a la ganadería extensiva en pasturas nativas, inclusive sin poder sembrar pasto. Entonces, de esa manera, evidentemente, nos condenamos a la pobreza. Ahora el Beni cambió, tiene un nuevo plan de uso de suelo aprobado en noviembre de 2019, ratificado en junio del 2020. Se puede hacer agricultura en estas áreas de cerrado que decía la ONG que no se podía, que era crimen de lesa humanidad. Y ahí está el nuevo plan de uso de suelo que fue aprobado 2019 y ratificado en julio del 2020, donde se liberan para agricultura, para sembrar pasto, para hacer plantaciones forestales comerciales, por ejemplo, como eucalipto, 5.8 millones de hectáreas sobre un territorio de 22 millones. Entonces, quiere decir que estamos más o menos queriendo trabajar solo el 20% de nuestro territorio. Solo el 20%. No como Holanda, que trabaja el 60% de su territorio con agronegocio. Holanda exporta más de 150.000 millones de dólares con el agronegocio. Es el segundo agroexportador más grande después de los Estados Unidos. Nosotros no queremos exportar 150.000 millones. Nosotros queremos exportar 2.000 milloncitos nomás. Nada más, porque merecemos también y tenemos derecho a vivir bien con buen nivel de vida. Y ahí están las categorías del plus, no voy a entrar en detalle. Entre la categoría A1, que básicamente es el Monte San Pablo, es la mejor zona con suelos medianamente fértiles. La categoría A2 es todo el centro del Beni, básicamente las planicies o pampas de inundación y las pampas de altura que son cerrados. Entre todos suma 5.8 millones. Ustedes tienen ahí, fíjense, aquí. Ese cuadro es bueno mirarlo. Miren, las áreas verdes son los bosques. Representan el 42% del territorio beniano, es decir, 8.4 millones sobre 22 millones de hectáreas. Entonces, ahora vienen los amigos ambientalistas de las ONG financiados de afuera, la gran mayoría extranjeros, se unen con el andinocentrismo exacerbado que vivimos en los últimos 20 años y dicen, Dios mío, el Beni va a deforestar todo, un ecocidio, pecado, crimen de lesa humanidad. No, miren los que representan los bosques del Beni. Los bosques del Beni básicamente no necesitamos tocarlo.
Todo lo que ustedes tienen con amarillo ahí son planicies, pampas de muy escasa vegetación arbórea que podemos trabajar para producir arroz, para producir soya, para producir maíz tranquilamente. Entonces, es falso eso que el Beni va a deforestar todo el Beni, ya que solo el 42% del territorio beniano son bosques. Y ahí tenemos las áreas de cerrado, esas áreas, norte de la provincia de Vallivian, norte de provincia de Yacuma, provincia de Mamoré, parte de la provincia de Itene, y el resto del Beni tiene también áreas de cerrado. ¿Qué son áreas de cerrado? Son formaciones fitogeográficas compuestas de sabana, de escasa vegetación arbórea, eso hay en toda América Latina, hay en África también, y hasta la década del 70 en Brasil, esas tierras que ustedes tienen ahí no valían nada. 1 kilo de carne de primera valían en Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Vayan a mirar ahorita. Mato Grosso produce más carne y más granos que toda la Argentina, en clima y suelo igualito que el de nosotros, en lo que nuestros hermanos andinos decían que era crimen de lesa humanidad producir en estos ecosistemas. Entonces, se cambió con la tecnología. Brasil, a través de la Embrapa, produce tecnología para producir en estos ecosistemas. Nosotros simplemente tenemos que aprovechar la tecnología de Brasil, más nada, gratis encima. Estas áreas de suelos, por ejemplo, el Monte San Pablo, son suelos de mediana fertilidad, pH 6.5, y el filet mignon o los mejores suelos del Beni están en Monte San Pablo y la parte de Yucumo. El resto de los suelos del Beni son típicamente tropicales, igualitos que los brasileros no tan pobres, y los brasileros alimentan al 25% de la población mundial. ¿Y por qué no lo puede hacer el Beni? Ahí tienen un suelo típicamente de cerrado en la provincia de Mamoré, son suelos por debajo de 5.5, son suelos ácidos. Son mejores que los suelos brasileros porque no tienen tanto aluminio. Los suelos brasileros tienen mucho aluminio, es tóxico, hay que utilizar 5, 8, 10 toneladas de calcario dolomítico por hectárea. Nosotros, gracias a Dios, menos, o por ahí en algunos casos. Eso es lo que generaríamos con la agricultura, $1.000 millones cultivando 1 millón de hectáreas. Precio más, precio menos, es cuestión de sentarse en una mesa y verificar a cómo está la soya. En este momento, Jorge, ¿cuánto está la soya siendo pago en Santa Cruz? $300 la tonelada. $300, pero dólar verde de verdad. Y si nosotros llevamos del área de cerrado, que es el norte del Beni, nuestro camioncito, a Portobelo, más o menos, ¿cuánto sería, sacarías hoy? $100 más. O sea, nuestro futuro en el Beni está hacia el norte, no hacia el sur, por la proximidad de los puertos del arco norte brasilero, los puertos de la hidrovía Madera Amazonas, y con el tiempo también vamos a llevar a Chancay, no tengan la menor duda de eso. Y ahí está participación de las pequeñas propiedades y comunidades. Quiero dar énfasis en esto. Miren, yo muchas veces he sido criticado y fui muy criticado por el gobierno de La Paz. Me decían, bueno, primero me amenazaron con un proceso por usurpación de funciones porque yo empecé a hacerle a Bolivia una serie de propuestas, por ejemplo, para el sector forestal, para generar $2.000 millones cada año. Bolivia solo exporta actualmente $50 millones del sector forestal. Nada. El sector forestal solito le puede ganar al gas en Bolivia. Entonces, me criticaron mucho de los ministerios que todas estas propuestas que estábamos elaborando, que lo empecé desde el 2014, era para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Falso de toda falsedad. Miren, los hermanos indígenas, campesinos, interculturales, el sector comunitario en Bolivia, tiene el 68% de la tierra en Bolivia. La tierra en Bolivia es altamente comunitaria, a diferencia de los países vecinos, donde es básicamente privada. ¿Cuánto por ciento tiene de la tierra el privado en Bolivia? 12%. Y nuestros hermanos indígenas, campesinos en el Beni, las TCO, tienen pues más de 3, 4 millones de hectáreas. Eran pobres antes de tener la tierra, siguen pobres ahora que tienen la tierra y seguirán pobres en el futuro si no los convertimos en empresarios, si no se alían al sector privado para que se le transfiera capitales, tecnologías y mercados por el mundo. Deben pasar a ser empresarios. Entonces, los hermanos indígenas campesinos, si se convierten en empresarios con los millones de hectáreas que ellos tienen, van a producir cada año $400 millones. Va a pasar a ser el pueblo más rico de Bolivia, como los indígenas norteamericanos, que son ricos.
Y el sector privado pudiera estar produciendo de esos 1.000 millones de dólares, 700 millones de dólares, más o menos el 70% sería el privado, el 30% el sector comunitario. El tema de la agricultura. La agricultura con 1 millón de hectáreas puede generar 700.000 empleos, casi 700.000 empleos. ¿De dónde el Beni va a sacar esa población? Va a haber una gran migración de Bolivia hacia el Beni, compuesta de todo el resto de Bolivia, pero también van a llegar muchos extranjeros y tenemos que recibirlo a todos con los brazos abiertos, sean collas, chapacos, brasileros, argentinos, paraguayos, a todos. Porque somos un país abierto al mundo, nosotros somos un país de mestizo, no hay razón para ser racista ni con el hermano indígena ni con el hermano blanco. Tenemos sangre indígena, yo tengo 46% de sangre mesoamericana según mi mapeo genético, o sea, yo soy indígena, y con orgullo tengo sangre tupí guaraní. Entonces no hay por qué estar peleando. La ganadería en el Beni produce muy poco, es una ganadería extensiva, donde tenemos muy bajos índices productivos, tasas de extracción por menos del 12%, podríamos mirar los datos, más arriba, más abajo, ¿no? Porcentajes de nacimiento 50%, porcentajes de marcación menos del 40%, y estamos enviando aproximadamente unas 300.000 cabezas afuera, que eso nos puede estar generando poquito más de 100 millones de dólares. No vamos a sacar al Beni de la pobreza nunca, con ganadería extensiva, sin manejo, en pasturas nativas. Sí, hay que mantener las 10 millones de hectáreas de pasturas nativas que nosotros tenemos. Existe manejo, existe tecnología para eso. Hay institutos que han demostrado que se puede trabajar muy bien en praderas nativas. El CIRO en Australia, en Queensland, Nordeste, la Embrapa en Brasil, Pantanal, el CIA de la FAO, Naciones Unidas en Colombia. O sea, hay muchísima información científica. Y ahora sí estamos en un problema. Quieren prohibir la quema. Y para ello, todo el andinocentrismo exacerbado quiere echarle mano a las tierras de Santa Cruz y el Beni, valiéndose del cambio climático, utilizando las fuertes sequías seguidas de incendios para clavarles multas millonarias y tomar la tierra. Nadie va a poder pagar esas multas millonarias que valen más que la tierra. Esa es una inseguridad jurídica, pero terrible, sobre la producción en el Oriente. Y lastimosamente, nuestros amigos extranjeros que vienen de las ONG se están agarrando de eso para darle más cuerda a todos esos tipos de leyes. Inclusive el Plus del Beni lo han metido en varios grupos de ONG como una de las medidas incendiarias. Y cuando yo asisto a los eventos y foros que organizan las ONG, lo primero que ponen como el peligro para el Beni es el nuevo Plus del Beni. No, no es peligro. Vamos a salir de la pobreza de manera rentable, sustentable, socialmente justo. Estoy mostrando que los hermanos indígenas tienen 3, 4 millones de hectáreas y pueden producir 400 millones de dólares cada año si es que se unen al sector privado, es decir, si se convierten en empresarios y dejan de pedir limosna al gobierno central. Entonces debemos duplicar el rebaño bovino del Beni, pero para eso hay una gran verdad. No puede duplicarse el rebaño bovino del Beni solo con praderas nativas. El Beni en los próximos 2 décadas va a tener que cultivar 3 millones de hectáreas de pasturas cultivadas, normalmente braquiarias. Ya hablamos eso. En el caso de la castaña también ya está el límite, genera 150 millones de dólares cada año. No puede generar más de eso ya en Bolivia, y solamente 20% de esa castaña es beniana, el resto es pandina y un poquito de Iturralde Norte de La Paz. Eso es sobre castaña. No voy a hablar de lo que genera de trabajo. Sí. En el caso de los maderales, el Beni está exportando muy poco en temas de madera, menos de 50 millones de dólares, porque tiene bajo planes de manejo menos de 500.000 hectáreas, puede llegar a 2,5 y lógicamente cuatriplicar esos ingresos. Vamos a este otro tema forestal, pero no de bosques nativos, sino de bosques implantados o plantaciones forestales comerciales. Bolivia tiene un potencial inmenso para desarrollar la industria de la celulosa a partir de plantaciones de pino, o sea, pino radiata, o de plantaciones de eucalipto. Pino en los valles y en el oriente Santa Cruz, Beni y Pando, eucalipto.
Déjenme decirle una cosa, yo con tristeza he asistido a todas las propuestas y foros de nuestros candidatos a la presidencia y ninguno tiene como propuesta desarrollar las plantaciones forestales comerciales. Infelizmente, porque la industria de la celulosa genera mucho más plata que la agricultura y kilométricamente más plata de la ganadería. Si no, vayan y miren Mato Grosso do Sul, donde las empresas chilenas están invirtiendo. Hay unas 5 grandes industrias instalándose. Usted busca trabajadores, busca casas en Mato Grosso do Sul, ahorita no encuentra. Es un boom económico gracias a la industria forestal. No voy a hablar de los detalles técnicos, simplemente que si nosotros sumamos todo lo que va a generar la agricultura, la ganadería, el sector forestal, tanto de bosques nativos y bosques implantados, estamos hablando que vamos a generar más de 2.400 millones de dólares. ¿Eso es mejor negocio que el gas, que el petróleo? Porque eso se acaban a la vuelta de la esquina. ¿Es mejor negocio que el litio? Bueno, el litio ya en Bolivia ya pasó el tren, a Bolivia lo dejó la oportunidad de litio. Alemania acaba de descubrir grandes reservas de litio, China tiene, Australia. Olvidémonos del litio, esa fue una oportunidad que tuvo Bolivia, 32 años que está intentando desarrollar el litio, pero debido a su débil, pero muy débil institucionalidad, Bolivia no lo desarrolló ni lo va a poder desarrollar. Lo único que le queda a Bolivia es el agro y el oro, que hay harto oro en Bolivia. Entonces vamos a sumar más de 2.400 millones de dólares, de lejos mejor negocio que el gas, el petróleo o el litio que ya nos dejó el tren. Las exportaciones, si bien es cierto, están haciendo el puente en Guayaramerín, carretera asfaltada, podemos ir hasta La Paz, hay una partecita que hay que asfaltar para llegar a los puertos del Pacífico, pero también debemos ser conscientes de lo siguiente. Dada la débil institucionalidad que tiene Bolivia particularmente, yo no creo que los camiones brasileños con cargas de Mato Grosso, Rondônia y Acre se animen a pasar por Bolivia. ¿Se recuerdan ustedes hace 30, 20 años atrás el discurso de Santa Cruz? Quería hacer la carretera transcontinental Santa Cruz-Corumbá. Hace 15 años se hizo asfaltado. Se llama la Transcon, la transcontinental. ¿Cuántos camiones procedentes de Brasil o Mato Grosso do Sul circulan desde Corumbá, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Arica? 0. Ni uno. ¿Y saben por qué? Bolivia no es creíble. Bolivia es peligrosa. Mientras no cambiemos esa cultura de querer manejar el país con 0 institucionalidad. Bolivia es pobrísimo en institucionalidad, el conocimiento, el recurso humano no vale un rábano en Bolivia. Si no cambiamos eso, no somos creíbles, vamos a vivir en bloqueo. ¿Y cuántos camiones van a pasar por el puente Guajará, proveniente de Brasil? Probablemente 0. Los únicos que van a pasar y usar ese puente van a ser los productores venianos llevando su soya, maíz a Portobelo, y antes de llegar a Portobelo puede girar a la izquierda para irse a Chancay. Eso es lo que más o menos creo yo que va a ocurrir. Ojalá esté equivocado y circulen 2.000, 3.000 camiones brasileños diarios por las carreteras del Beni y Bolivia y nos den vida. Entonces, mientras tanto, lo único que nos queda es el puerto de la hidrovía Madera Amazonas en Portobelo. Miren, eso es un convoy de barcaza de 20.000, 30.000 toneladas rumbo al puerto de Itacoatiara, donde están los grandes cargueros transatlánticos. O sea, los venianos estamos a 300 kilómetros del mar, nada más, en la práctica, en la realidad. Entonces la pregunta dice, ¿el desarrollo del agro en el Beni es mejor negocio que el gas boliviano? Sí, absolutamente. El agro, con un mínimo de tecnología bien manejado, no se acaba ni en 10, ni en 50, ni en 100, ni en 300 años. Es sustentable. Por eso discordo de manera respetuosa y fraterna con los amigos de las ONG, con nuestros compatriotas andinos que siempre vienen y nos dicen que los sistemas de producción en el oriente, incluyendo Santa Cruz, no son sustentables, dice. Y yo les pregunto, muéstreme un lugar de Bolivia que tenga un inventario de emisiones de gases efecto invernadero, emisiones y sumideros. No hay nada. Hablan simplemente, yo pienso, yo opino, yo digo, yo creo. Bolivia necesita manejar datos de la ciencia, porque si no el nivel es muy pobre. Quedamos en el yo pienso, yo opino, podemos agarrarnos hasta puñete por eso, pero no nos lleva a nada.
Usemos la ciencia, usemos el conocimiento para tomar decisiones políticas. Rolf, estamos en los tiempos. Yasoropai, thank you. Muito obrigado. Gracias. Le agradecemos al ingeniero Rolf Koller Perrogón por su valiosa intervención. Seguidamente, invitamos al zootecnista Roberto Zacarías Valle a pasar al frente a realizar su exposición. Se le hace recuerdo que tiene una duración de 10 minutos. Buenos días a todos. Quería agradecer a Eva por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes hoy para hablar del Beni, el departamento más rico de Bolivia en los próximos 20 años. El futuro empieza ahora. Creo que ya no es más tiempo de soñar. En sus últimos 20 años de noche oscura, tuvimos gente como Rolf y muchos que están aquí como Alfredo y otros más que no conozco, que han logrado cambiar el plan de uso del suelo, que es el instrumento fundamental para que el desarrollo agropecuario y forestal puedan traer mejores tiempos a toda la población del Beni. El Beni siempre fue tierra de agua, de biodiversidad, pero ahora es hora de transformarse por el clima, por los suelos, por todas las virtudes que tiene, en el departamento más productivo en el sector agrícola, ganadero y forestal de Bolivia. ¿Por qué es ahora el punto de inflexión? Porque tenemos, en verdad, la salida soberana de Bolivia al mundo, que son las hidrovías amazónicas, la ruta que usaban los Suárez en el tiempo de la goma, que no la hemos olvidado. Como mencionaba Rolf, tenemos desde Porto Velho, Rondônia, hacia los puertos de Asia, $40 de flete por tonelada transportada y 40 días de viaje. Es la cara de Bolivia al mundo. El mejor clima de Bolivia, tenemos un clima tropical, sazonal, con un verano con 1800 milímetros de lluvia, con una luminosidad excelente. No tenemos los problemas que tiene Santa Cruz de clima, que impactan mucho en la productividad de los cultivos. Podemos ultrapasar Santa Cruz en área, podemos ultrapasar Santa Cruz en productividad por ese clima maravilloso que Dios nos ha dado. Los suelos, grandes extensiones que pueden ser mejoradas con el calcário, que es la piedra fundamental del desarrollo de esos suelos pobres de cerrado, y llegar a cultivar más de 3 millones de hectáreas de áreas de pampamontes de altura con granos que pueden abastecer Bolivia y el mundo. El mundo, hasta el 2050, la población mundial va a demandar el doble de la producción de alimentos. Y tenemos muy pocos lugares con la capacidad de proporcionar esos alimentos al mundo. Y Bolivia es uno de ellos. Tenemos vocación para hacer soya, maíz, arroz, sorgo, girasol, caña, algodón, eucalipto, tecnia, mogno africano, con costos competitivos, ciclos compatibles con nuestro clima y de manera muy sostenible. El Beni va a multiplicar su área agrícola sin presionar ecosistemas sensibles. Hemos visto en el mapa que mostró Rolf, tenemos sabanas inundables para la producción de arroz y de granos en invierno. Tenemos los cerrados para 3 cultivos al año y para la intensificación de la ganadería.
O sea, hablábamos del frigorífico allá en Rurrenabaque. ¿Dónde está el frigorífico? En Rurre, ¿no? Y Yucumo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el Beni produzca torillos que lleguen a los 450 kilos a pasto, con pastos cultivables, con pastos en integraciones agrícolas. La agricultura viene a mejorar la parte nutricional de los suelos, darle fertilidad, y después se hace 2 o 3 años de ganadería para subir la materia orgánica, y ahí la productividad triplica, multiplica por 10, multiplica por 100. Una ganadería tradicional que hace el Beni hoy, extensiva, una vaca en 5 hectáreas con 50% de tasa de destete, no te deja más de $30 por hectárea por año. Un sistema integrado de agricultura, ganadería, y todavía utilizando los bajíos que tenemos para no tener el problema de la sequía, podemos llegar a producir 500 kilos de carne por hectárea, podemos llegar a producir 1000 kilos de carne por hectárea por año. La ganadería transformada, ya tenemos una genética espectacular. Las pasturas van a ser mejoradas con los sistemas agrícolas que traen la fertilidad a los suelos, que no la tenemos naturalmente, y las integraciones agrícolas, ganaderas y forestales con el concepto de bienestar animal y de la producción de bosques cultivados. Eso quería poner. ¿Quién me ayuda a alargar el vídeo? Nos vamos para la otra. Ahí está, miren. Quiero que ustedes me digan en qué parte del cerrado se ve esas plantaciones de soya. Esa gente entusiasmada bajando del vehículo con ganas de invertir. Ese maíz, esa soya, eso, mira esa soya ya en punto de cosecha, 4,5 toneladas por hectárea. ¿Quién de la platea se anima a decirme dónde es? Mato Grosso, Goiás, Rondônia. No, señores, eso es acá en el Beni, en San Joaquín. Por eso es tiempo ya de entrar en acción, de arrollar las mangas y empezar a trabajar. Tenemos todo para ser el departamento más rico de Bolivia, el más productivo y el más sostenible. Mire, ese señor que está allá es un suizo muy rico que vino a Bolivia y a esa edad está entusiasmado en venir a invertir. Démosle seguridad jurídica y van a ver la transformación que ocurre en inversiones para que el desarrollo llegue más rápido. Mira la alegría de la gente, pastos cultivados, braquiária brisanta en suelos de cerrado. Eso transforma la productividad de la ganadería boliviana. Podemos, además de producir granos, ganado, podemos traer la agroindustria para el Beni, porque tenemos esa gran ventaja competitiva de salir al mundo por las hidrovías. Podemos producir etanol, biodiesel, alimentos balanceados para nuestros confinamientos. No tenemos que ser más productores de ternero. ¿Qué va a carnear en el frigorífico de Yucumo? Vacas viejas y toros descarte, porque no hay torillos en el Beni. Los terneros se van a Santa Cruz y si quedaron aquí no tenían comida. Los pastos naturales no llegan a suplir las necesidades para transformarlos en carne a los 2 años con 450 kilos. Pero podemos transformar esa realidad. La logística fluvial es la ventaja más competitiva que tenemos. Ayer hemos escuchado 2 o 3 conferencias hablando de eso. El nuevo gobierno tiene que transformar ese sueño en realidad. Y el Beni puede producir mucho, pero sobre todo puede transportar mucho al mundo entero. Somos la salida soberana de Bolivia al mundo a través de los ríos amazónicos. Ahí está una ilustración, pero ya habló Ruf muy bien de eso. Explotamos menos del 5% del potencial agrícola del departamento. Tenemos capacidad de abastecer y más que triplicar el hato ganadero y cerrar el ciclo de producción de carne, que es lo más importante.
El Beni cuenta con más de 3 millones de hectáreas con aptitud agrícola-ganadera. ¿Por qué digo agrícola-ganadera? Porque los sistemas agrícolas después necesitan también que sea cultivado pasto para mejorar los atributos físicos del suelo, elevar la materia orgánica, y los sistemas de integración agrícola-ganadera son los más viables para que todo eso ocurra, y la productividad es elevada, multiplicada por más de 10 veces. Podemos aumentar, triplicar y aumentar mucho el volumen exportable en 10 años. El aprovechamiento sostenible de esas tierras permitirá generar empleo y fortalecer la seguridad alimentaria nacional. Vamos a generar empleo, vamos a estimular la economía local y promover el desarrollo territorial a través de carreteras, inversiones en logísticas y estructuras necesarias al desarrollo de las actividades y de las personas. Vamos a utilizar tecnologías sostenibles, tecnologías de punta para mejorar todos esos sistemas productivos y también tener acceso a financiamientos específicos para el sector. Alfredo habló mucho de eso, Rolf también. Entonces, estamos ahora justos antes del gran salto. El Beni tiene tierra, tiene agua, tiene una ganadería ya consolidada con muy buena genética, un potencial agrícola y forestal altísimo, logística y sobre todo gente con ganas de crecer y de transformar su realidad. No venimos a pedir que crean en un sueño, venimos a mostrar lo inevitable. Señores, es hora de trabajar. Vamos adelante. Muchas gracias. Antes, para que podamos soñar un poquito más también, mire, esa es una ciudad de menos de 40 años en el Cerrado brasileiro, Nova Mutum, que empezó en los años 80. En 1980 valía una cartera de cigarro la hectárea de tierra. Solos ácidos, pobres, no servían para nada. La gente migró del sur. Embrapa desarrolló la tecnología de corrección de suelos ácidos utilizando el calcáreo y la transformación se hizo. Mire, es una agroindustria establecida allá. Mire que es una ciudad. Entonces, de aquí a 20 años, esa va a ser nuestra realidad. Muchísimas gracias. Agradecemos al sostenista Roberto Zacarías Valle por su valiosa intervención. Seguidamente invitamos al ingeniero Jorge Rocas a pasar al frente a realizar su exposición. Nuevamente se le hace recuerdo que tiene una duración de 10 minutos. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser un poco breve en un tema que considero que es muy importante para nuestro Beni. Lo titulé como cultivos alternativos de alto valor agregado para el Beni. Nosotros como benianos no sabemos lo que tenemos. ¿Más fuerte? ¿Ahí está bien? Perfecto. Nosotros como benianos muchas veces no sabemos lo que tenemos y necesitamos viajar un poco para conocerlo. Hace poco tiempo atrás tuve la suerte de visitar un poco Ebaure, soy de San Joaquín y recorrer un poco la Amazonia y poder ver realmente las características, los cultivos, la gente, los modos de producción. Y hoy conversábamos con Univalle que es importante tratar de integrar a esas personas a este rubro de agronegocios y de negocios con futuro. Yo quise hacer una presentación un poco resumida, como les comentaba, primero hablando muy levemente de nuestro querido Beni, potencial, sin lugar a duda, como los mencionaron todos nuestros colegas aquí presentes. Tenemos zonas pantanosas que tienen su propia potencialidad, el Cerrado Escudo Precámbrico, podemos hablar de la Amazonía, y tenemos especies nativas que somos centro de origen, que hoy por hoy convergen mucho valor agregado y que quizá no los podemos estar aprovechando en su potencial. Una de ellas es la castaña, tenemos el cacao,
el azaí y la vainilla, especies que son sudamericanas y que se han distribuido a través de todo Sudamérica yendo hacia Centroamérica, cambiando las especies y las potencialidades. Recientemente estuve en la propiedad nuestra visitando y mirando la famosa castaña o Bertholletia excelsa, que es una Lecitidaceae. Estuve mirando leyes que existen a nivel mundial y sobre todo en la parte amazónica relacionada a muchas especies donde se prohíbe el desmonte para preservar una especie y en otros casos se permite el desmonte sin tocar la especie. Si nosotros miramos lo que sucede con ello, es que muchas de ellas están destinadas a parar de producir si no se hacen plantaciones con hábitat adecuado. El mayor exportador del mundo hoy es Bolivia y la castaña se extrae, como lo mencionaba Rolf, principalmente de Pando, una parte del Beni, y sin embargo todo es extraído del monte sin hacer siembras, cuando vemos que en países vecinos la castaña está siendo sembrada y a partir de los 12 o 16 años empieza a producir. Pequeña producción en primera instancia, pero que en un futuro puede dar un sinnúmero de ingresos a la población. El injerto es una alternativa que se puede practicar y que muchas veces nosotros creemos que es una anomalía o algo no posible de pensar, pero una castaña injertada a los 7 o 10 años ya empieza a producir, logrando con ello una estabilidad o una similitud al progenitor del que se extrae el portainjerto. Son 200 a 400 frutos que puede dar una castaña, ¿no? Y entre 12 y 24 semillas por fruto. El golpe cuando se lo escucha en el monte es realmente estridente. La distancia de siembra que se está practicando en otros países de 12 por 12 o 10 por 15 metros, ya tratando de respetar en lo posible la selva que aún existe, conviviendo con el azaí y otros cultivos, pudiendo así retornar 2 o 3 cultivos a la vez. El precio actual localmente es 32.000 bolivianos la tonelada en origen. Eso cuesta hoy 800 bolivianos cuesta la caja de 25 kilos, está arrancando la zafra. Si la zafra es tan mala como el año pasado, eso se va a disparar. Si la zafra es buena, tiende a mantenerse. Y sin embargo, en el exterior se está pagando 100.000 bolivianos la tonelada de castaña. Es para que nosotros veamos un poco lo que sucede con esto. Y cuando uno entra a los bosques, porque fui y me metí a los bosques la anterior semana, encuentra un montón de cocos abiertos y encuentra un montón de cocos cerrados, porque como no son plantaciones y la gente entra y colecta lo que existe, muchas veces no logra levantar el total de la producción. Muchos frutos que abrimos, ya las castañas estaban dañadas, eran del año pasado, y muy pocas se encontraban aptas para el consumo. Es muy interesante este cultivo y la idea de esta presentación es mostrar que tenemos una riqueza realmente invaluable y que muchas veces no le damos el valor, ¿ya? Y no estamos teniendo partícipes en este encuentro, por ejemplo, a los castañeros, a los chocolateros, a la gente que produce azaí, y que es importante tratar de atraerlos para hacer un nexo con la parte privada y poder generar de repente este tipo de emprendimientos. Cuando nosotros vemos el mapa podemos ver la distribución que principalmente se ubica en Brasil, sin embargo el aprovechamiento mayor que se hace es en Bolivia. Chocolate, Theobroma cacao. El chocolate tiene hermanos silvestres que hoy están ganando apreciación, como viene a ser Theobroma grandiflora, que viene a ser el copoazú. En nuestros campos también tenemos un chocolate muy raro que es Theobroma glaucum, un chocolate blanco, y así existen muchas especies. Pero para sorpresa mía, visité la anterior semana una comunidad cerca a Baure y la señora Velázquez, apellida, ella tiene en sus campos cualquier cantidad de plantas, tiene como 6 hectáreas con chocolate. Y fue súper enriquecedor caminar su propiedad y poder encontrar 17 variedades de chocolate solo en 6 hectáreas. Es un centro de origen lo que nosotros tenemos y no hay estudios que se estén realizando sobre esto. Uno podía ver mazorcas arredondeadas, mazorcas alargadas, mazorcas pequeñas, mazorcas grandes, en el mismo hábitat y en el mismo ecosistema. Y es triste ver cómo, buscando productividad, los bolivianos hemos salido al exterior a traernos variedades ecuatorianas, trayendo consigo la escoba de bruja, una enfermedad que podría destruir totalmente las plantaciones nativas del chocolate. El mejor cacao del mundo,
¿no? Recientemente, ayer, me hablaba un amigo italiano y me dice, por favor, conseguime chocolate. Quiero mandar a Suiza, me están pidiendo chocolate boliviano, ¿no? Y nosotros lo tenemos, es ir y colectarlo. Hablamos con los comunitarios y nos dicen, no colecto el chocolate porque resulta que no hay cómo llegar. ¿Cómo no hay cómo llegar? Sí, están en las islas de monte y solo hay 3 islas de monte que se conectan con caminos para aprovecharlo. El resto llueve demasiado y se inunda y no puedo llegar. Y cuando ya baja hay demasiado barro. Y cuando ya podemos llegar, el cacao ya se pudrió. Entonces, ¿qué significa? Políticas organizacionales para poder extraerlo. Sin embargo, es interesante también pensar enriquecer islas de monte. Pasaba por propiedades donde los chocolatales fueron totalmente eliminados para poner un pasto menos rentable, en este caso, por ahora, que el chocolate. De 5 a 7 años nosotros lo podemos ver producir el cacao nativo, la especie que tenemos. Y entre los 3 a 5 años si lo injertamos. De 300 a 800 frutos, me contaba la señora que ella saca entre 3 a 4 baldes de 18 kilos llenos de chocolate de cada una de sus plantas. Y las plantas no están a la distancia adecuada. Son de 18 a 60 kilos que ella termina sacando. La distancia que debería estar está de 5 a 5 metros. Sin embargo, cuando vamos al monte, las encontramos entre 25 metros, 50 metros, 30 metros. Por lo tanto, no está siendo bien aprovechado. No hay podas para poder direccionar mejor. Y es gracioso porque fui a San Carlos, en Santa Cruz. Hay 16 hectáreas sembradas en un hogar de niños. Y en las 16 hectáreas uno encuentra los chocolates a esta distancia con una mejor producción que en el centro de origen donde debería hacerlo. El precio actual del chocolate en origen está en 18.000 bolivianos, cuando en destino está en 86.000 bolivianos por tonelada. Estoy hablando de unos precios relativamente recabados con distintas empresas. Entré en contacto con la gente exportadora acá para poder tener estas informaciones y la gente compradora en Europa. ¿Ya? Entonces, la idea es decir, ¿qué pasa con nosotros que no vemos el oro que tenemos en las manos? Euterpe precatoria, Euterpe oleracea y otras especies de euterpe llamados comúnmente azaí. Resulta que Bolivia es dueña del mejor euterpe, que se llama precatoria. Euterpe oleracea se encuentra la mayor población en Brasil y es un azaí mucho más grasoso, pero los dos coexisten para tener la calidad de azaí que consumimos. 30% debe ser oleracea y 70% debe ser precatoria para poder comer ese azaí palatable. Si todo fuera oleracea tendríamos manteca en la boca, porque oleracea es muy aceitoso. Entonces, nosotros tenemos el principal azaí que se utiliza para que nosotros lo consumamos y tenemos poca de oleracea para poder generar el conjunto final o la masa resultante. Este cultivo básicamente puede tener de 120 a 360 plantas. ¿De qué depende? Que si la planta higea o no, depende qué especie es la que vamos a colocar. Igual las distancias de siembra pueden ser de 3 metros, porque ustedes han visto lo delgaditas que son, como pueden ir a 3x4, 4x3 metros, y esto no significa que yo la tengo que sembrar sola. Puedo tener entre medio almendras, puedo tener entre medio cacaos, y el azaí puede ser parte de ello. Si quisiéramos cultivar con otras especies también es permisible. Es igual que se lo puede utilizar en los bordes de los potreros, ¿no? Donde tengamos alambradas y demás, como una alternativa de aprovechamiento mejor. El tiempo para producir es de 5 a 7 años dependiendo la especie y puede producir una hectárea de 4.300 a 5.600 kilogramos por hectárea. Actualmente hay especies que dan hijuelos. Muchos los consumimos el palmito, vamos y lo matamos al azaí para sacar el palmito, muy agradable además, otra alternativa de producción. El precio de la pulpa se encuentra hoy en origen entre 40.000 y 50.000 bolivianos, llegando una vez terminado público final en 150.000 o 215.000. Esas son las referencias que podemos hablar de algunos cultivos que hoy por hoy quizá no les estamos dando la importancia. La vainilla se extiende desde México, baja en Sudamérica. La vainilla planifolia es la especie más estudiada. Sin embargo, en Guarayos tenemos vainilla pompona, tenemos vainilla grandiflora y todas ellas tienen la capacidad de producir.
Actualmente aquí en el Beni, en la universidad, sé que se tiene unos campos de producción de vainilla y lo mismo se tiene en Santa Ana de Velasco, donde estuve visitando y viendo las principales enfermedades. Es una alternativa súper viable porque actualmente las principales reposterías ya no quieren usar la esencia de vainilla falsa, esa que compramos en frasquitos y vale 3.50, 7 bolivianos, dependiendo la zona donde la encontremos, sino que quieren usar esencia de vainilla real y entregar al paladar la calidad que corresponde. Nosotros las vemos, estas plantas son unas orquídeas de muy fácil cultivo, uno corta una rama y ya pegó, es súper simple. Se puede cultivar tanto en bosques, pegada en árboles, como en invernaderos. Produce desde los 2 o 3 años súper rápida, ¿no? Y el secado no es complicado y la polinización, el gran problema es que hay que tener abejas o uno ponerse el trajecito e ir a polinizar flor por flor. No hay otra, ¿no? Ella requiere un polinizador y las abejas, señoritas, son de las mejores polinizadores para ella. La distancia de siembra se puede sembrar a 80 centímetros o a 1 metro entre distancia, y en ese espacio que quedó vacío abajo, actualmente en Santa Ana de Velasco he asesorado para que siembren cúrcuma o jengibre, que no sé si sabían, somos uno de los centros de origen de jengibre. Cuando entran a los montes en San Joaquín encuentran el jengibre natural por todo lado, es muy común, ¿ya? Florece en septiembre esta planta. Se cosecha un poco en noviembre, pero principalmente más tirado a enero. El precio está alrededor de los 30.000 bolivianos por tonelada en Bolivia, perdón, Rolf, 30.000 bolivianos por tonelada en Bolivia, y no encontré el precio final, porque varía mucho, dependiendo del mercado, la especie, el grosor de cada una de las cápsulas, porque cada una tiene una singularidad, llamémosla así, entre especies, ¿ya? Podríamos hablar que aquí en el Beni existe mucha potencialidad, y no solo con nuestros cultivos. Copoazú, fíjense qué está pasando con el copoazú, disparó. Europa quiere pulpa de copoazú y ahora están haciendo chocolate de la semilla de copoazú. Algunos están utilizando la semilla de copoazú pura y otros lo están mezclando con cacao. Significa otra alternativa adicional. El café. La demanda de café, la demanda de almendra, la demanda de chocolate cada año es más alta. La población exige cada vez y sin embargo nosotros como centro de origen no tenemos la cantidad suficiente de materia porque no la cosechamos, porque la perdemos o porque simplemente no la sembramos. El mensaje que quería dejarles con esta presentación corta es que somos el centro de origen de las principales especies de alto valor económico que el mundo busca. Y segundo, tenemos los ambientes adecuados para el resto de los cultivos, si así lo queremos. Gracias. Agradecemos al ingeniero Jorge Roca por su valiosa intervención y a todos los panelistas por la exposición brindada. Seguidamente damos paso al debate y la complementación. Por favor, cedemos el micrófono a nuestros moderadores para dar comienzo. Buenos días a todos. Agradecer tremendo panel. Gracias por estar aquí y darnos sus opiniones. Pedí la palabra por algo que te agradezco lo hayas mencionado, Jorge. Así como estamos queriendo cambiar del país, los vuelos que venían al Trinidad desde ayer, desde antes de ayer, o se demoraron o se postergaron, y vienen personas que iban a hablar exactamente de lo que estás diciendo. No venía José Argandoña, iba a hablar de azaí, chocolate, almendra, no todo eso de lo que vos gratamente nos has comentado. Hoy en la noche están todos invitados, viene el señor Valdés, ¿no?, de Castañero en Riberalta también a darnos una ponencia, ¿no? Agradecerle a todos ustedes e invitarlos a cada uno a ser parte de esta noche. También van a haber una ciclo